motivadora de la entrevista. Definición. Se puede definir como un estilo de asistencia directa centrada en el cliente o consultante para provocar un cambio en el comportamiento, ayudando de esta manera a explorar y resolver ambivalencias o conflictos frente a un aspecto relevante de su vida. La entrevista es un método de comunicación que estimula a la persona en el cambio de manera natural. En los objetivos tenemos que el objetivo principal de la entrevista motivacional es brindar herramientas claras a los terapeutas interesados en aprender intervenciones que favorezcan al aumento de motivación a los pacientes para que puedan realizar los cambios necesarios para tener una vida que desean, una vida tranquila, entre otros. También el objetivo es que no busca imponer un cambio y también se centra en las preocupaciones y perspectivas de la persona y focaliza en una situación actual. Ámbitos de evaluación y usuarios. Este ámbito como tal se puede ejercer en las prácticas clínicas en los cuales se promueve o realiza promociones como tal de los ámbitos de salud y también en los tratamientos mentales, entre otros. Este como tal no es necesario hacer en circunstancias como falta de conciencia o de conocimiento acerca del problema, o en una inexistencia de deseos de cambio, ya que esto genera más que todo en la práctica clínica, que se da cuando una persona tiene un problema mental o quiere realizar cambios nuevos en su vida. Bueno, a mí me ha tocado exponer las herramientas más útiles, que son comunicación, interacción y procesos. Ok, en la comunicación se aplican estrategias verbales y no verbales, ya que son comunicaciones que implican de una escucha activa, pero también tienen que ver con un estilo directivo, ya que se necesita obtener o se requiere obtener información sobre las creencias, las metas o los obstáculos o dificultades que presenta el cliente. Se intentará generar una discrepancia en el cliente entre su conducta actual y la consecución de objetivos en un futuro más o menos inmediato para así obtener que haya o exista un cambio. Dentro de las comunicaciones se pueden dar las preguntas de respuesta abierta, el reflejo, la paráfrasis, el resumen, la confrontación, la afirmación de la capacidad, y se requiere de una escucha reflexiva para una buena comunicación. Ahora, en la interacción se sabe que se da entre el paciente y su terapeuta, ¿no? Aquí se debe mostrar empatía y comprensión, mucha comprensión. Y se debe evitar las posturas de enfrentamiento, ya que eso terminaría automáticamente con una interacción. La actitud de aceptación y validación del cliente es central en la interacción, ya que debemos tener en cuenta que la aceptación no siempre va a ser una aprobación o que esté de acuerdo. Se sabe que una persona que acepta algo no siempre está aprobando algo o está de acuerdo. Lo esencial aquí en la interacción es mantener una actitud de respeto que intente entender la perspectiva de la otra persona sin que sea interrumpida por una crítica o por un juicio que termine con la interacción. El proceso. Se sabe que en el proceso no es necesario ninguna consideración especial. Es este mismo el que indica pautas a seguir en una fase media. Es importante tener en cuenta que la motivación del paciente puede variar dentro de una misma sesión. Gracias.
Bueno, a mí me ha tocado exponer acerca de los elementos diferenciales de este tipo de entrevista. Dentro de las reglas de la entrevista motivacional se encuentra entender la motivación del cliente. Esto quiere decir que no es el terapeuta quien motiva al cliente, sino que la motivación está en este. Y lo que hace el profesional es ayudar al cliente para que pueda sacar el máximo provecho de esta motivación. Se debe buscar también información sobre las metas, aspiraciones y creencias del paciente para relacionarlas con sus circunstancias actuales. Tenemos 4 principios básicos de la entrevista motivacional. Primero está la expresión de empatía, que consiste en comprender los sentimientos y la perspectiva del paciente, mediante la escucha respetuosa y reflexiva, evitando juzgarlo, criticarlo o culparlo. Luego tenemos el desarrollo de la discrepancia. Aquí se debe confrontar a la persona con una realidad desagradable y mostrarle que se puede cambiar sin necesidad de sentirse presionada. Para lograr esto, el terapeuta debe hacerle ver al paciente las desventajas de su conducta actual y las ventajas del cambio. En tercer lugar está trabajar la resistencia. Como ya sabemos, el terapeuta debe evitar la confrontación y la disputa con el paciente, ya que ante cualquier cambio, la persona suele mostrar bloqueo o dudas, y esto se considera normal, no un rasgo patológico o defensivo. Si el terapeuta, en cambio, opta por discutir, se reforzará la oposición o resistencia al cambio por parte del paciente. Pero si opta por la escucha empática, facilitará que el paciente decida modificar su conducta. Por último, tenemos apoyar la autoeficacia. El terapeuta puede ayudar a la persona a ser consciente de que tiene un problema, pero si ésta no tiene ninguna esperanza de cambiar, no habrá ningún esfuerzo. Por ello, uno de los objetivos de la entrevista motivacional consiste en aumentar la percepción del paciente sobre su capacidad para hacer frente a obstáculos y tener éxito en el cambio. Podemos decir que la motivación es un componente fundamental en el proceso del cambio. Además, se han mencionado las características principales de la entrevista motivacional, que son expresar empatía, crear discrepancia entre la conducta actual y los objetivos de futuro para motivar el cambio, tomar conciencia de las consecuencias, el paciente debe encontrar sus razones para cambiar, evitar la discusión, darle un giro a la resistencia y fomentar la autoeficacia. También se nos hizo saber que las estrategias de comunicación y la interacción son 2 elementos esenciales de este tipo de entrevista, enfatizando la importancia de la escucha activa y el estilo directivo. Un elemento diferencial de estas entrevistas es que se parte del supuesto de que no es el entrevistador quien motiva al paciente, sino que la motivación está en este. Y el entrevistador solamente ayudará a activar esta motivación. Buenas tardes, a mí me ha tocado responder las preguntas de autoevaluación, empezando por la primera pregunta, que es la diferencia entre una entrevista y una conversación cotidiana. La diferencia sería el objetivo que la conversación tenga. Pasamos a la segunda pregunta, que es el estilo no directivo de la entrevista tiene como objetivo crear un ambiente de reflexión en el entrevistado en base a sus propios pensamientos y emociones, que vendría a ser el rapport, ¿no? En la tercera pregunta, que es las entrevistas de counseling, el usuario tiene un perfil de... Aquí el usuario tiene un perfil de una persona desbordada, aunque con sus facultades mentales intactas. Aquí requiere una ayuda para llegar a la propia elaboración de la solución a su problema, ¿no? Y siguiendo con la pregunta número 4, la entrevista de orientación dinámica es esencialmente de un estilo no directivo, ya que lo que se quiere llegar con la orientación dinámica es dejar al paciente, al cliente, al usuario expresarse con sus propias palabras. Y para terminar con la última pregunta, una de las diferencias entre las entrevistas y cualquier otro autoinforme es la observación y registro de muestras de comportamiento a lo largo de la evaluación que se hace en una entrevista. Gracias.